Bueno, pues buenos días compañeros y profesor. Siguiendo con el itinerario del curso de seminario de investigación, me complace poder compartir con ustedes mi tema de revisión, la cual lleva por nombre el monitoreo de las variables de un sistema acuapónico basado en IoT. Yo soy Carlos Enrique Álvarez Moreno y con esto damos inicio a esta presentación. Bueno, como parte de introducción, el aumento de la demanda de alimentos de una población mundial en crecimiento es intensificando, perdón, sí, es intensificando las necesidades alimenticias que exige lidiando con el cambio climático, la eficiencia de recursos, el bienestar animal, la reducción de residuos, la seguridad alimentaria, los estilos de vida más saludable del consumidor. La economía de un país depende en gran medida de la agricultura y esta a su vez exige o nosotros debemos de cumplir ciertas demandas que exigen de una forma más saludable. Una alternativa es el uso de los sistemas rentables y eficientes para lograr la producción de alimentos como lo es la acuaponía, que complementa factores de producción y aprovecha los espacios. La acuaponía lo podríamos definir como una técnica en desarrollo que combina una producción simultánea entre plantas, comúnmente conocido como hidroponía, y los peces, que es la acuicultura, en un solo cultivo con recirculación. Con él, el uso de los recursos como el agua, los nutrientes y la tierra se van reduciendo al mismo tiempo, considerando un método importante y una potencia sostenible para la producción de alimentos. Los nutrientes químicos necesarios para la planta hidropónica en crecimiento son reemplazados con los desechos de los peces para prevenir la contaminación ambiental. Una de las principales preocupaciones que tienen estos sistemas de acuaponía es la eliminación de amoníaco. Tanto el amoníaco como los nitritos son tóxicos para los peces a niveles muy bajos. Para ello, en la acuicultura el agua debe de ser tratada para controlar justamente el amoníaco y en hidroponía se debe agregar agua con nutrientes en las plantas. Durante los últimos años, la visión del término Internet se ha ido expandiendo constantemente en todos los aspectos de vida. El beneficio más importante es la capacidad de consumir y producir datos y servicios en tiempo real. El uso del Internet de las cosas, el IoT, en acuaponía puede ayudar a ahorrar tiempo desde un sistema que puede ser supervisado y controlado desde cualquier lugar con un acceso a Internet. Se espera que el Internet de las cosas sea un verdadero cambio de juego en la alimentación y en la agricultura. De lo anterior, pues nos surge una interrogante en el sector agrícola con el uso de las nuevas tecnologías de cuáles son, en efecto, esas tecnologías más adecuadas y apropiadas para garantizar una producción de alta calidad y proporcionar un ahorro significativo de insumos. Y debido a esto, pues es importante identificar cuál es el estado actual de estas aplicaciones agrícolas y tecnológicas y establecer a los puntos de desarrollo para un futuro. El análisis del trabajo se basa en una revisión exhaustiva de la literatura de sistemas de monitorización, acuaponía y de IoT. El objetivo de esta investigación es para sintetizar los conocimientos y enfoques actuales sobre los sistemas de seguimiento para acuaponía. Dado que existen escasas publicaciones en literatura sobre los sistemas de acuaponías, hablando de Internet de las Cosas, algunos sistemas hidropónicos se incluyeron en el análisis para completar la información. La recopilación de la información se basó considerando la metodología de Peña 2010, donde se proponen tres fases correspondientes: la investigación documental, la lectura y el registro y la redacción del texto final. La primera fase se realizó con el levantamiento de la información en diferentes bases de datos y motores de búsqueda, de la cual de manera pertinente se realizó una recopilación adecuada de los datos y de la información. Aquí se asociaron documentaciones como libros, documentos de grado, artículos de investigación, justamente con esto permitiendo indagar sobre el estado actual de las tecnologías en la agricultura, con el fin de realizar una concentración final para el estudio y el análisis. La segunda fase se destacaron los tópicos y subtópicos de la documentación concentrada, seguido del análisis de cada uno de los archivos, los cuales nos permitieron deducir fundamentos del análisis de las tecnologías correspondientes en el sector agrícola,
así como los avances actuales en el ámbito de la acuaponía. Y como la fase final, pues se realizó la escritura de las diferentes secciones que componen el presente artículo de revisión. Bueno, pues para realizar la búsqueda de la documentación y de la información, se definieron algunas plataformas de las cuales se identificaron los temas relacionados con el de la investigación, considerando en la búsqueda con las palabras clave como monitoreo, sensores, el monitoreo en hidroponía, el monitoreo en acuaponía y el Internet de las cosas. Así que, pues considerando los temas antes mencionados, se revisaron los siguientes motores de búsqueda. Podemos ver aquí ocho motores. Bueno, una vez que se seleccionaron los motores de búsqueda, nuevamente se seleccionó o se seleccionaron considerando los más relevantes en el tema, seleccionando finalmente los siguientes, 4, Cielo, Elsevier de Scopus, Sena y Google Escolar. Una vez que se determinaron estos motores de búsqueda con respecto a las palabras clave elegidas, nuevamente tuvimos que hacer una búsqueda y detallar la información. Entonces, los cuales en idioma español se eligieron palabras clave como acuaponía, hidroponía, variables, automatización, invernaderos, tecnología, IoT. Bueno, de acuerdo a las plataformas seleccionadas, se hizo uso de un protocolo de búsqueda configurada de cada una de ellas, en donde se eligió o en cada una de las casillas, pues se colocó el tema con las palabras clave que antes mencionamos. Entonces nosotros al colocar esa palabra clave, se obtuvieron alrededor de 55 resultados por cada página. Se realizó una búsqueda más específica al realizar y esa combinación de palabras para particularizar un tema de interés, se minimizaron a 22 resultados en esa búsqueda específica. Con lo anterior y de cada uno de los temas seleccionados, se proporcionó un total de 236 documentos en donde consideramos artículos científicos, libros y documentos de grado. Del total de todos los 236 documentos seleccionados, hicimos un criterio de evaluación, el cual se consideró el año de publicación y elegimos solamente los documentos que vienen del 2010 hasta ahora, este siendo uno de los criterios fundamentales para nuestro artículo, con la intención de que fuera una información actualizada, en donde pues de los 236 se minimizaron a 117 documentos totales. De estos 117 se incluyeron 10 documentos que no cumplen con este requisito, pero que sí tienen información relevante. Entonces, con esto se realizó una selección interna de palabras clave donde se consideraron estos puntos. La hidroponía, el cual considera los temas de monitoreo y sistemas con un total de 29 documentos en donde se consideran los sistemas de producción sin suelo y el monitoreo que existe para este tema. La acuaponía la dividimos en dos secciones. Aquí fue un total de 51 documentos en donde el sistema acuapónico en general se describe como la producción de peces, dando énfasis al tema de la acuicultura. Aquí pues solamente nos daban realce a temas de modelación, sistemas de producción vegetales, análisis de nutrientes, disposición de sistemas, etcétera, pero era muy general. Y por eso lo dividimos en otro punto que fue el monitoreo en acuaponía, en donde aquí se obtiene una información con respecto justamente al monitoreo de las variables que existen dentro de este sistema de producción, donde obtenemos información de sensores, microcontroladores, etcétera. Y por último, el IoT con un total de 37 documentos, el cual nos proporciona información también de sensores, dispositivos, de sistemas de uso cotidiano, y intervienen diversos objetos y también que se conectan a través de Internet, ya sea por redes fijas o inalámbricas. Entonces, estos fueron los criterios. Podríamos, bueno, parte de la metodología, los resultados de la búsqueda, vamos a resaltar tres temas: el tema de hidroponía, el tema de acuaponía y el tema de IoT. Bueno, pues la hidroponía se puede considerar como una técnica de producción agrícola intensiva que consiste en alimentar el sistema radical de una solución de agua y nutrientes. Aquí se establece como un medio de cultivo, un sustrato de suelo agrícola que se caracteriza justamente por proporcionar esas condiciones óptimas para la planta, las cuales van a favorecer el crecimiento. El sistema de producción se puede dividir en tres grupos, ya depende del ambiente en donde desarrollemos las raíces.
Como primer punto tenemos la aeroponía, que es una técnica que consiste en proporcionarle a las raíces una mezcla de agua con nutrientes que son suministradas mediante microaspersores y nebulizadores y se encargan de mantener la raíz húmeda. Estas raíces están suspendidas dentro de un contenedor. Por otro lado, tenemos la técnica de la producción en agua, que se emplea como un sistema en donde la raíz obtiene los requerimientos nutricionales de un medio líquido. Comúnmente se le conoce como la solución nutritiva. Entonces, bueno, aquí se considera que la ausencia de luz debe de ser efectiva en este sistema, ya que si no es así, puede haber un desarrollo de algas que lleve como consecuente un mal funcionamiento de la planta. También requiere de oxígeno. Aquí la intención de incorporar el oxígeno es hacer fluir un poco de aire en el interior de la solución y puede ser inyectado a través de una bomba de aire. Y por último tenemos el del sustrato sólido. Este debe de considerar diversas características para establecer un ambiente óptimo para el desarrollo de las plantas, tomando en cuenta principalmente la humedad y oxigenación. ¿Y qué es lo que nos va a dar estos requerimientos? Va a ser el sustrato, ya sea el tesontle, la arena, la grava, la vermiculita, el pit moss, etcétera, cualquier sustrato que nosotros queramos ocupar. En este caso, nosotros, bueno, la intención de meter hidroponía en nuestro sistema es a través de balsas flotantes. Aquí el sistema de producción en balsas flotantes también es considerado o conocido como producción en mesas, en balsas, en raíz flotante o hidroponía profunda. Aquí los sistemas alternativos para la producción de hortalizas pues son principalmente en hojas. Se caracteriza por suministrar esa solución nutritiva en una cama o en un contenedor y también implementar un soporte de sujeción para las plantas, dado que la raíz de la planta pues se encuentra sumergida en una solución de una solución nutritiva para que la misma planta a través de las raíces pues pueda suministrarse de nutrientes. Entonces, este es el sistema que pues se está considerando. ¿En qué sentido? Se hizo un estudio también en donde se observa que el sistema de balsas flotantes tiene un mayor rendimiento en producción y también en precocidad en la cosecha, además de hacer eficiente el recurso hídrico y los nutrientes comparados con otros sistemas de producción, esto de acuerdo a Moreno en el 2015. Eh, En este apartado también se analiza cada uno de los parámetros, esa es la intención de la investigación, cada uno de los parámetros relacionados a las condiciones. En este caso vamos a hablar las condiciones de aire que se encuentran en contacto con las plantas para obtener y mantener estos cultivos óptimos equilibrados, seguros del sistema y asegurar un crecimiento estable. También, bueno, cuando ya hablemos de acuaponía vamos a hablar, pero de los parámetros que se encuentran relacionados con el agua. Entonces, en este sentido, pues vamos a hablar de estos parámetros que son necesarios monitorear y controlar de acuerdo al sistema. Entonces tenemos 4, la temperatura. Bueno, la temperatura influye directamente en este crecimiento de las plantas, ya que con una temperatura elevada, los procesos químicos que son producidos dentro de la planta, son producidas por enzima, pues se producen rápidamente, pero en el otro caso, pues tiende a disminuir también de acuerdo a que no exista una actividad de enzimas y eso ocasionaría problemas para la planta como resultado de estrés, limitación de crecimiento y pues de alguna manera la planta se va muriendo. La temperatura adecuada para la mayoría de los vegetales se cultivan comúnmente en sistemas en sistemas acuapónicos, son de 18 grados a 30 grados, de acuerdo a Somerville en el 2014. Los factores que han tenido en cuenta para seleccionar algún sensor que nos mida esta temperatura del aire, pues es considerando qué rango de temperatura tienen, el contacto o sin contacto con la planta, el elemento sensor y los métodos de calibración. Entonces, pues podemos decir que hay 3 tipos principales de sensores: el detector de humedad de resistencia, el RDT, los termopares y los termisores, siendo el más utilizado el RDT por su precisión. El sensor DHT pues, nos sirve para medir la humedad y la temperatura, de acuerdo a Rincón, en el 2016. También es un sensor de alta integridad que cuantifica las variables medias que pasa por un módulo de procesamiento digital
enviando los valores de un protocolo de comunicación I2C, según Figueroa y Castañeda en el 2016, y la calibración de este sensor viene dada por el fabricante asegurando una confiabilidad en la medición de acuerdo a OSA 2017. Por otro lado tenemos la humedad relativa. Esta se encuentra, bueno, vamos a hablar un poco de la humedad, pero que se encuentra en el interior de un invernadero, pensando que la producción va a ser de manera controlada. Entonces aquí se relaciona directamente con la transpiración de las plantas, por lo que una humedad relativa elevada del invernadero pues causa que la planta tenga menor agua para transpirar, provocando menos transporte de nutrientes desde las raíces hasta las hojas y menor refrigeración en las superficies de la hoja, de acuerdo a Brecher y Voss en el 2005. Se debe tener en cuenta que una humedad alta, además de provocar problemas en el desarrollo de la planta, también influye en la creación y la propagación de enfermedades, principalmente por hongos. Álvarez en el 2019 utilizó un sensor de humedad con la capacidad bueno, el modelo de HT11 para medir los valores de humedad relativa en un sistema de hidroponía. Otro factor importante, otro parámetro importante es el dióxido de carbono. Este es esencial para la fotosíntesis, de acuerdo a las reacciones químicas vital para el sustento de las plantas. Entonces, en los sistemas interiores de una producción masiva, es posible que las plantas utilicen el CO2, pero las que están disponibles en el aire. Entonces, en algunas ocasiones, pues no abastece, por lo que es necesario agregar una adición de CO2 de forma artificial, pero también llevando un control a estos niveles. Entonces, el rango óptimo para la mayoría de los cultivos va de 340 a 1300 partes por millón. Sin embargo, es posible que se necesite un rango más pequeño para algunos cultivos. Por ejemplo, se necesitan de 800 a 1000 partes por millón de CO2 en el aire para cultivar tomates, pepinos, pimientos e incluso las lechugas. Los sensores disponibles comerciales que miden esta concentración de CO2 del aire son de dos tipos, el sensor de gas infrarrojo y el sensor de gas químico. Entonces, en un estudio, Nagallo en el 2017 utilizó un sensor MG811 para medir este contenido de CO2 en el aire de un sistema propuesto. Y por último tenemos la radiación. La luz solar pues es fundamental para las plantas, pero esta no está disponible 24 horas, ¿no? Siempre es limitada y de acuerdo también a la nueva producción en espacios e interiores, pues se tiene que buscar también una idea, ¿no? La iluminación artificial, pues se coloca por lo regular en estos sistemas, si son producciones en interiores, pues de acuaponia, como un sustituto para proporcionarle la luz a las plantas. Sin embargo, las plantas usan una parte limitada del espectro de luz que se llama la radiación fotosintéticamente activa, que es la radiación par. La mayoría de las plantas pues no requieren una cierta regulación de la radiación par y crecen independientemente de las condiciones de iluminación, pero algunos cultivos sí son sensibles a la luz, como es el caso de la lechuga, es un cultivo de interés, que éstas pueden desprenderse justamente de esa siembra, pueden volverse amargas, desagradables, pues con un alto nivel de radiación par. Entonces, la medición de la luz se realiza a través de un sensor cuántico que va midiendo los niveles de radiación fotosintéticamente activa en unidades de mol por metro cuadrado por segundo. En esta ocasión, pues Álvarez también en el 2019, utilizó un sensor de luz par modelo 3668i de la marca Spectro. Hablando un poco sobre un sistema de monitoreo general de inhidroponía, bueno, pues estableciendo un sistema para controlar estas condiciones climáticas dentro de un invernadero, pues es de suma importancia, ya que encontrándose una planta en estas condiciones óptimas, genera un rendimiento significativo, incluyendo la productividad y la calidad, y esto lleva pues un sistema de producción rentable. La instalación de un dispositivo de monitoreo electrónico pues puede permitir un funcionamiento continuo y desatendido, garantizando un registro completo y preciso de las variables. Perdón. En la actualidad, pues sabemos que es importante implementar nuevas tecnologías para mejorar estos medios técnicos con el fin de controlar con más eficacia las condiciones de producción. Vamos a hablar de unos
de algunos trabajos que también se desarrollaron creando un sistema de monitoreo justamente con la intención de lo antes mencionado. Domínguez en el 2012 con sus colaboradores desarrollaron mediante el monitoreo de las variables un sistema de lechugas hidropónicas en donde el sistema fue automatizado para controlar el pH de una solución y la conductividad eléctrica. Por otro lado, Lugo y sus colaboradores en el 2013 desarrollaron un sistema de monitoreo ambiental para invernaderos donde incluyeron la adaptación de softwares y hardware libres. Aquí ellos utilizaron la plataforma de Arduino, monitoreando las variables como la velocidad del viento, la radiación solar, la temperatura y la humedad relativa. Yang, en el 2017, realizaron un diagnóstico para equipos de monitoreo y control de calidad del agua en acuicultura. Aquí monitorearon variables como pH, conductividad eléctrica, temperatura y niveles de agua, obteniendo métodos para identificar las principales fallas en los sistemas y optimizar el funcionamiento. Por último, bueno, Chang en el 2018 desarrolló un sistema donde evaluó la conductividad eléctrica, el pH, el oxígeno disuelto y la temperatura del agua. Por último, Álvarez en el 2019 desarrolló un sistema de monitoreo en donde incluyó diversos parámetros para el monitoreo, el pH, la temperatura ambiental, humedad relativa, conductividad eléctrica, temperatura del agua y la radiación par. Ese fue un poco del tema de hidroponía. Vamos a entrar a la parte de acuaponía. Bueno, acuaponía se deriva de una combinación del término de acuicultura o acuacultura, sumando a hidroponía para poder introducir conceptos y métodos en este sistema combinado de producción. El desarrollo de los cultivos acuapónicas se realiza bajo el manejo de sustratos sólidos con camas que actúan como biofiltros. Para el manejo básico y los resultados de crecimiento y supervivencia de cultivos, se van diseñando prototipos acuapónicos en donde se utilizan técnicas y camas de agua para cultivos de hortaliza y peces. Bueno, existen pocos estudios sobre la parte de automatización sobre los sistemas acuapónicos. Generalmente es un tema desarrollado de forma tradicional, en donde la mayoría de las actividades de control y seguimiento de la producción se realizan de forma manual. Existen kits de muestreo y análisis de laboratorio, las cuales pues repercuten en la imposibilidad de poder tomar una decisión en tiempo real del comportamiento de un sistema acuapónico. Entonces los parámetros de seguimiento que se encuentran en este análisis pues son clasificados de dos formas, los factores hídricos y los factores ambientales. Entonces, pues anteriormente hablamos de los factores ambientales, en esta ocasión vamos a dirigirnos a los factores hídricos. Finalmente, pues los altos y bajos niveles admisibles para cada parámetro vienen repercutiendo en la producción de acuicultura, en la producción de plantas en hidroponía y justamente hablando de un concepto nuevo es la nitrificación. Entonces, de acuerdo a Kumar 2016, en general, para garantizar el crecimiento y la supervivencia de un sistema acuapónico o los organismos de acuaponía, se tienen que medir ciertos parámetros. Él dice que tiene que ser el agua de la temperatura del agua, la calidad, perdón, del agua de la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto, la conductividad eléctrica, la salinidad, sólidos disueltos totales, nitrógeno amoniacal total, turbidez y parámetros ambientales como la temperatura, humedad relativa, dióxido de carbono y luminosidad. Bueno, con respecto a la investigación, ya anteriormente se las había platicado, recopilada por Reyes en el 2020, él nos proporciona un resumen de diversos trabajos que se realizaron considerando la integración de los parámetros que fueron más relevantes, ya sea en los sistemas hidropónicos y en los sistemas acuapónicos. Podemos ver aquí donde dice el tipo, los A corresponden a acuaponía y los H corresponden a hidroponía. En general, pues él disponen de los parámetros que son más activos y los más críticos en estos dos sistemas para posteriormente con esto nosotros poder considerarlo en un protocolo inteligente para predecir logaritmos, la toma de decisiones, el control de cada uno de los parámetros, ya sea también a través de las aplicaciones de celular o basadas en la web.
Entonces aquí nosotros podemos identificar, se hizo un análisis, esta tablita de aquí abajo, el H y el A, hidroponía y acuaponía, y estos son los porcentajes de cada uno de los parámetros. Analizando uno, principalmente el pH, podríamos identificar que el 75% de estos documentos dicen que es un buen parámetro para poder medirlo, al igual que la acuaponía. Pero si nos vamos a otro punto, por ejemplo, el de la conductividad eléctrica, el que sigue, de acuerdo a ellos, el monitoreo que ellos realizaron de la conductividad eléctrica, pues fue bastante nulo. Ya para hidroponía, pues por lo regular ya no lo utilizaron, y para la acuaponía fue un 6%. Entonces, de cada uno podremos identificar cuáles son los parámetros que podríamos considerar, y cuáles no son tan importantes, ¿no? El seguimiento y control del medio ambiente y los equipos de tecnología inteligente, pues es la premisa y la base para garantizar justamente un funcionamiento estable de un sistema de acuaponía. Entonces, a lo largo de los años, pues también hay diferentes tipos de sistema de acuaponía que se han propuesto, se han adoptado y se han explicado. Por lo regular, pues nosotros podemos conocer dos: los sistemas acoplados y los sistemas desacoplados. La calidad del agua se presenta comúnmente como un factor más importante en estos temas o en estos procesos de acuaponía. De acuerdo a la documentación revisada, Silva 2016 plantea un monitoreo de la calidad de agua basada en redes de sensores inalámbricos, controlando la temperatura, el contenido de oxígeno disuelto, el pH. Esta información es enviada a un computador y procesada en un software llamado LabVIEW. Las variables medidas en la calidad del agua, pues de acuerdo a Nagallo 2017, fueron el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto, la conductividad eléctrica. El control de las variables anteriores se realiza con un intercambio del 25% de agua. Sin embargo, pues Nagallo aquí pues contradice un poco el principio de la acuaponía, en donde nos dice que pues no se requiere como tal recambios constantes de agua, cuando él pues sí lo hizo a un 25%. Una universidad de Malasia, de acuerdo a Said 2013, desarrolló un sistema acuapónico con lechuga y carpa dorada, en donde desarrollaron una técnica de cultivo automatizado sobre las variables del nivel de agua y la temperatura del tanque de peces y las plantas, también haciendo uso de la plataforma Arduino con un controlador Arduino Mega. Mahesh y Shiva en el 2016 relacionaron los conceptos de biotecnología para la mejora genética de cultivos con la automatización de un sistema acuapónico NFT. El sistema midió parámetros de calidad de agua como el pH, la conductividad eléctrica y la temperatura. Sinbeye en el 2014 diseñó una red de sensores inalámbricos para el monitoreo y control de la temperatura, oxígeno disuelto, pH y nivel de agua en tiempo real. Él implementó módulos Zigbee y software de LabVIEW, evaluar rendimiento de las baterías para cada uno de los nodos de los sensores. Sin embargo, pues también presentó pérdidas de datos y colisión de los mismos. La técnica de acuicultura surgió justamente con la intención de hacer eficiente el agua y tener sustentabilidad. Sin embargo, el amoníaco es él en el agua, pues se comenzó a acumular a niveles en donde pues ya eran mortales para los peces. Como tal, los biofiltros comenzaron a ser utilizados justamente para recircular el agua. Por otro lado, las plantas en un enfoque hidropónico necesitan nutrientes y elementos que el agua no puede proporcionar sin el uso de fertilizantes. Entonces, usar fertilizantes en hidroponía conduce a la eliminación y el reemplazo del agua. Técnicamente las plantas van creciendo con el efluente que existe en la pecera. Sin embargo, este proceso no es sencillo y ocurre gracias al proceso el cual se llama nitrificación. Asegurar los estándares de calidad ideales en la solución de agua para favorecer el proceso de nitrificación y el crecimiento de las plantas, manteniendo a los peces saludables. Teóricamente, pues es necesario mantener esa cantidad correcta de nutrientes, también el correcto funcionamiento del control del pH, temperatura, del oxígeno disuelto y la sal durante todo este proceso. Los métodos justos para medir o sentir cada uno de estos parámetros, pues va a ir variando. Entonces,
¿Cuáles son los parámetros que componen todo el sistema de acuaponía, hablando nada más en la parte hídrica? Pues son todos estos. Entonces, no vamos a hablar de todos, vamos a hablar pues de la mayoría, pero la parte de nitrificación es un proceso importante. Podríamos decir que el nitrógeno va a ser el nutriente inorgánico más importante para las plantas. La base de este proceso de nitrificación es el amoníaco. Se obtiene de los desechos de pescado. Se puede encontrar en forma de amoníaco y de amonio, donde la concentración de ambos en la solución acuosa va a ser en función del pH, la temperatura y la salinidad. Primero, el TAN, por sus siglas en inglés, el nitrógeno amoniacal total, tiene que ser oxidado por el nitrito, en el nitrito, perdón, por las bacterias oxidantes de amoníaco. Esto lo va a convertir para ser absorbido por las plantas. Un sistema acuapónico típico consiste en un componente de acuicultura, un biofiltro de nitrificación y un componente hidropónico. El TAN, nitrógeno amoniacal total, es un gas disuelto presente, bueno, el amoníaco es un gas disuelto presente naturalmente en aguas superficiales y residuales. Es una forma de nitrógeno que se encuentra en materiales orgánicos y muchos fertilizantes. Se dice que el 10% de la proteína en los alimentos para peces se va a convertir en amoníaco en el agua del sistema. Entonces, este amoníaco es producido por los desechos excretados de los peces y juega un papel importante en el sistema de acuaponía, ya que va a servir como un componente inicial para los nutrientes de las plantas. El amoníaco es muy tóxico para los peces en pequeñas cantidades y predomina la solución acuosa cuando se vuelve muy ácida o alcalina. Stone y Tomford en el 2004 mencionaron que el rango deseable para los peces del nitrógeno amoniacal total va de 0 a 2 miligramos por litro. Para la actividad bacteriana, el óptimo es menor de 3 miligramos por litro y para las plantas es menor de 30 miligramos por litro, según Somerville con sus colaboradores en el 2014. El nitrito es otra forma de los desechos nitrogenados que es mortal para la vida acuática. El rango deseable del nitrito disuelto en agua para permitir la vida de los peces, plantas y bacterias viene siendo de 1 miligramos por cada litro. Se requiere un rango similar de nitrito para la actividad bacteriana y el crecimiento de las plantas. La presencia de nitrito no debería ser un problema si es que se mantiene justamente en ese rangos óptimos. El nitrato, bueno, es una forma de componente de nitrógeno que las plantas suelen absorber. El nitrato es relativamente no tóxico para los peces. Nuevamente, Stam y Tomford en el 2004 mencionaron que el nitrato no debería causar problemas de salud si se mantiene por debajo de los 90 miligramos por cada litro. Barnagar y Devi en el 2013 nos recomiendan un rango normal estabilizado de los 50 a las 100 partes por millón. Este factor es muy importante a la hora de diseñar un biofiltro. Entrando a los parámetros pues, más comunes, está el pH, que esta es una medida de concentración de iones de nitrógeno. Generalmente es conocida como una medida de acidez o alcalinidad de una solución. El pH del agua pues, afecta la disponibilidad de nutrientes en las plantas y la tasa de nitrificación. Por lo regular, un medidor de pH lo vamos a considerar como un dispositivo eléctrico que mide la actividad de los iones de nitrógeno en alguna solución. El componente de acuicultura, el rango deseable de pH va de 6.5 a 9.5 y el rango aceptable viene de 5.5 a 10. Sin embargo, este rango puede variar levemente de acuerdo con las especies de peces. Por otro lado, la temperatura del agua está relacionada con la mayoría de los otros parámetros también que están en el sistema acuapónico. Para el proceso de nitrificación, la temperatura óptima es alrededor de 17 a 34 grados Celsius. Si la temperatura del agua cae por debajo de ese rango, la producción de bacterias va a tender a disminuir y el proceso de nitrificación no va a ser exitoso. Para el componente hidropónico, el rango de temperatura viene de los 18 grados a 30 grados Celsius. Para los peces, mantener una temperatura adecuada disminuye el riesgo de enfermedades. La temperatura adecuada varía según la especie. Para los peces tropicales, la temperatura óptima viene de los 22 grados a los 32. Para las especies de agua fría, la temperatura viene de los 10 a los 18 grados Celsius. Y algunos otros peces tienen un rango más amplio de temperatura, viene desde los 5 a los 10, a los 30 grados Celsius.
En altas temperaturas, del agua, pues lo que sucede con las plantas tiende a restringir la absorción de nutrientes. Entonces, los métodos para medir esta temperatura pues vienen siendo variables. Álvarez en el 2019 utilizó un sensor de temperatura, el Decagon Device modelo ES-2, que va desde los menos 55 grados a los 125 grados Celsius. El nivel, el nivel también es otro factor importante, ya que en el sistema tiende siempre a ser determinado por el tamaño de los componentes, principalmente por la acuicultura. En este caso lo vamos a conocer como las peceras. La densidad de población de un tanque de acuicultura afecta en gran medida el crecimiento y el estrés de los peces. La cantidad recomendada de población viene de 20 kilogramos de pescado por cada 1000 litros de agua. No se recomienda cultivar peces para consumo en tanques de menos de 500 litros. Todo sistema de acuaponía tiene pérdidas naturales de agua, principalmente por 4 razones: la eliminación de los lodos de los peces, la evaporación, la evapotranspiración de la planta y los peces que también andan salpicando durante su alimentación. Además, el sistema hidropónico también consume una cantidad diaria de agua que típicamente va del 0.1% al 3%, dependiendo de la relación que exista la parte hidropónica y la pecera, la temperatura del agua, el flujo, especies de plantas y peces y el tipo de sistema de hidropónico que vaya a utilizar. El oxígeno disuelto es una medida de la cantidad de oxígeno que existe en el agua disponible para otros organismos acuáticos vivos. La cantidad de oxígeno disuelto en el agua es un parámetro importante para los 3 organismos, los peces, las bacterias y las plantas, que comparten el ambiente de acuaponía. Cuando los niveles de oxígeno son bajos, las bacterias dejan de descomponer el amoníaco y el nitrito, lo que aumenta los riesgos potenciales para la salud de los peces y las plantas. Los niveles óptimos de las bacterias nitrificantes van de 4 a 8 miligramos por cada litro. Las plantas usan las hojas para absorber oxígeno durante la respiración, pero aún así necesitan absorber oxígeno a través de sus raíces. Para el componente hidropónico, las plantas necesitan altos niveles de oxígeno disuelto que van típicamente de los 3 miligramos por litro. Eh, la electroconductividad o conductividad eléctrica también es una medida de la capacidad de un medio para conducir corriente eléctrica, y en el caso de los sistemas acuaponía está altamente correlacionado con la salinidad. Los niveles altos de conductividad eléctrica indican que el agua está contaminada y puede causar la muerte de la población de los peces. El rango óptimo para peces viene de 100 a 2000 milisiemens por centímetro, pero se ha encontrado un rango aceptable que viene de los 30 a los 5000 milisiemens por cada centímetro. Los sólidos disueltos totales, bueno, los sólidos disueltos siempre están presentes de forma naturales. Estos niveles representan el contenido de sales inorgánicas, materia orgánica y otros materiales disueltos en el agua. Normalmente esta cantidad de sólidos disueltos totales en el agua para la vida de los peces viene siendo inferior a 1000 miligramos por litro, aunque se han encontrado valores aceptables por debajo de 2500 miligramos por litro. Las cantidades altas, mayor a 1000 miligramos, pueden causar un medio tóxico para la mayoría de las especies, ¿sí? La alcalinidad es una medida para la concentración de bases, típicamente carbonato y bicarbonato en un sistema acuapónico. La dureza del agua y la alcalinidad a menudo se confunden, ya que la alcalinidad mide los iones negativos, que son los carbonatos y los bicarbonatos, y la dureza mide los iones positivos, que son el calcio y el magnesio. Este parámetro suele denominar la capacidad del agua para resistir los cambios de pH o la capacidad de neutralizar ácidos. Los niveles bajos indican que incluso pequeñas cantidades de ácido pueden causar grandes cambios en el pH. Los niveles altos de alcalinidad hacen que el amoníaco no tóxico pueda volverse tóxico. Por lo regular, los rangos que se desean de la alcalinidad van de 50 a 150 miligramos por cada litro. Y por último viene el flujo. El flujo de agua a través del sistema de acuaponía es extremadamente importante para estimar la capacidad de filtración, los sólidos, y la biofiltración, la nitrificación, así como para determinar la disponibilidad de nutrientes para las plantas. El crecimiento de las plantas de estos sistemas se beneficia de las altas tasas de flujo
y el agua turbulenta porque las raíces de las plantas absorben más nutrientes. Una vez establecidos los requisitos, un caudalímetro va a ser nuestro dispositivo, nos va a garantizar el flujo del agua en todo el sistema y también nos va a permitir la detección importante de acuerdo a alguna obstrucción de tuberías, por ejemplo. El caudalímetro es un dispositivo capaz de medir la cantidad de agua que pasa por una tubería. Entonces existen 4 tipos de caudalímetros diferentes: el mecánico, el vórtice, el ultrasónico y el manejo. El magnético, perdón. Estos son los parámetros que se consideran la parte de acuaponía. Ya entrando un poquito más hacia el tema, luego de que determinamos los temas correspondientes a hidroponía y acuaponía, se continuó con identificar y recopilar la información más relevante de acuerdo a las tecnologías aplicadas por el IoT, nuevamente por el Internet de las Cosas, en términos de hardware y software, en donde se relacionan los sensores, redes y protocolos de comunicación, los sistemas embebidos y programas aplicados. La implementación y desarrollo de la tecnología IoT en el sector agrícola se define de tres maneras frecuentes. La primera viene siendo la capa de percepción, la segunda la capa de red y la tercera la capa de aplicación. La primera se refiere a los componentes de hardware y software asociados a la tecnología IoT implementada, que agrupa elementos tales como sensores, actuadores, transceptores, sistemas embebidos, tecnologías de radiofrecuencia y diferentes elementos de monitoreo. La capa de red integra elementos que permiten la transferencia de información que proviene de determinados componentes de la capa de percepción e incorpora diferentes protocolos de comunicación que se aplican mediante redes de telecomunicaciones y nodos de sensores. Y por último, la capa de aplicación, que es referida como la implementación de los desarrollos IoT mediante sistemas expertos o que implican algoritmos inteligentes para la toma de decisiones en los cultivos. Como primer punto, la capa de percepción. Bueno, de acuerdo a una revisión detallada con respecto a los sistemas inteligentes, Tovar 2019, nos menciona que de acuerdo a una revisión de trabajos relacionados, se establece la clasificación de los dispositivos de uso genérico. Ya no te oímos, Carlos. Se cortó su llamada. Más que sí, pero no se vio que se haya salido. No sé qué pasó. Ya se está saliendo. A lo mejor se le fue el internet. Perdón, fue una conexión de internet. Sí, no te preocupes, Carlos. Nuevamente comparto mi presentación. Nada más me comentan si se llega a escuchar, si se llega a ver, por favor. No, sí se está viendo. Ah, perfecto. Ya no te escuchábamos. Ah, ok. Entonces, bueno, continúo, perdón. Dentro de estos podemos ver que entonces la temperatura y la humedad incluyen como condiciones importantes como parámetros de medición. Como una segunda parte se encuentran los sensores que identifican por radiofrecuencia, luminosidad, nivel de acidez, el pH, la intensidad de rayos ultravioletas y presión. Estos se corresponden a sensores encontrados en un porcentaje del 7 al 12%. Y por último, tenemos un conjunto minoritario de aplicación. Se distinguió un grupo de variables físicas y tecnológicas de medición en donde pues se encuentran más o menos como el 4%. Estos corresponden a sensores de nivel, sensores espectrales, de oxígeno disuelto, sensores de movimiento, de flujo, de contenido de agua, de dióxido de carbono y también las cámaras. Por otra parte, las tarjetas de desarrollo que son
usualmente utilizadas, al igual que la búsqueda de dispositivos de sensores, se realizó una búsqueda determinando los criterios de inclusión para favorecer la clasificación, pero teníamos antes que responder una inquietud. ¿Cuáles son estas tarjetas de desarrollo que están implicadas en tareas como servidor de datos, unidad de procesamiento, tarjeta de expansión de funciones y como un dispositivo de comunicación entre el usuario, el cultivo y las herramientas de monitoreo y control? Bueno, pues los resultados evidenciaron que cerca del 39% de los casos de las aplicaciones de IoT hacen uso de la placa de Arduino, dando un claro indicio de la factibilidad que existe en la implementación de esta plataforma. En consecuencia, pues en diferentes trabajos se encontró que la implementación de Arduino se debe justamente a esa versatilidad que provee la placa para extender sus funciones mediante las tarjetas de expansión. El Arduino permite interconectar otro tipo de placas, ya sea Arduino u otra tarjeta de desarrollo. Por debajo de Arduino se encuentra la tarjeta Raspberry. Esta es utilizada en una proporción alta, pero corresponde por lo regular casi a la mitad de lo que tiene Arduino, con un 21%. Por otra parte, también se determinó un conjunto de otros microcontroladores no menos importantes, como son los sensores de nodo, MOD, el controlador programable de interrupción, el PIC, y el NODE, que son también microcontroladores. Este estudio pues detalla que son los utilizados con baja frecuencia que Arduino y Raspberry, pero también son unas alternativas de muy bajo costo. Y por último tenemos a los PLC, los controladores lógicos programables. Este tiene un porcentaje alrededor del 11%. Lo anterior pues corresponde a que este dispositivo es un dispositivo comercial. Entonces aquí los costos crecen y no se vuelve pues conveniente utilizarlo en aplicaciones a comparación de los otros microcontroladores como el Arduino y el Raspberry. Bueno, una investigación también, bueno, la investigación nos menciona que la información más relevante en la agricultura es la utilización de los softwares y aplicativos para la implementación de los proyectos IoT y la parte agrícola. Es evidente que la mayoría de las aplicaciones agrícolas hacen uso de servidores web como herramienta computacional para el manejo de la gran cantidad de información. En un segundo plano se encuentran otras soluciones con el 15% aproximadamente. A pesar de que las tendencias sugieren o surgen que actualmente las aplicaciones móviles van en incremento, en el caso del agricultor, pues lo importante no es tener como que la información disponible en un teléfono celular, sino que la opción que él tiene o lo que él busca es obtener grandes cantidades de datos que se puedan visualizar posteriormente. En consecuencia, pues se detectó que los servidores web proporcionan con esta finalidad. La capa de red, que es parte del transporte, bueno, aquí se distinguen las redes de datos que permiten la comunicación mediante la interacción y la convergencia tecnológica, e incluye los diferentes protocolos y medios de red que han involucrándose gradualmente en las tecnologías IoT. Por lo tanto, estas tecnologías emergentes son las que permiten los nuevos avances para el monitoreo de cultivos a través de redes inalámbricas y sensores que recolectan información valiosa para la producción. La relación que existe entre las capas del desarrollo IoT permite definir una importancia de los temas a tratar en este apartado, lo cual causa relevancia al protocolo de comunicación como el enlace de los sensores y la capa de red, y se establece la necesidad de tecnologías para decodificar la información, ya que las encargadas de llevar los datos a los servidores finalmente pues tratan de la capa de red. Entonces, el porcentaje pues establecido para cada una de esas tecnologías, donde se eligieron aquellos que dentro de su contenido tratan sobre las aplicaciones y la implementación de la agricultura. En este caso, pues el 40% corresponde a tecnologías de posicionamiento global, el GPS. Su utilización pues permite hacer un seguimiento a una ubicación de cultivo en tiempo real. Por otro lado, es un tema también bastante interesante la tecnología LoRa, que esta es implementada el 35% de veces. Cabe destacar que esta tecnología permite el monitoreo de los cultivos agrícolas gracias a que sus características, que incluyen bajo consumo y largo alcance,
posibilita su implementación en diferentes entornos de operar de forma eficiente en ellos. En el caso de la tecnología XB, fue posible establecer que su implementación llegó al 20%. Esta tecnología nos permite evaluar variables medioambientales que hacen uso de sensores que recopilan información y las transmiten para su debido tratamiento. Por último, tenemos con el 5%, encontramos al Sigfox. Esta es una tecnología que permite la interconexión de diferentes dispositivos mediante redes inalámbricas y a su vez de datos en frecuencia de baja potencia, que ha sido implementado en la documentación para el control y el monitoreo de riego en cultivos. Por otro lado, pues tenemos cada una de las tecnologías que tiene la forma de operar. La manera correcta de realizar una transferencia de información va a ser a través de los protocolos, quienes nos van a permitir establecer una comunicación entre los dispositivos utilizados y las tecnologías que ya mencionamos anteriormente. Entonces, por una parte, tenemos al conjunto de los SIGBE, que es usado en las redes inalámbricas y permite la comunicación entre dispositivos como sensores y la transmisión de información. Este protocolo ha sido utilizado para realizar monitoreos en cultivos agrícolas y se ha encontrado que es implementado a un 39%. Por otra parte, el Wi-Fi es el protocolo más conocido que permite intercomunicar dispositivos de hogar y ha sido llevado a diferentes implementaciones de IoT, pues fue posible encontrarlo en un 27%. El Bluetooth se detectó con un porcentaje del 21%. Este protocolo opera mediante un enlace de radiofrecuencia y ha sido utilizado en la agricultura de precisión bajo la plataforma IoT. Y el GSM, perdón, se encuentra en el 9% de frecuencia. Este protocolo pues viene siendo la comunicación de la telefonía celular. También es utilizado en el Internet de las Cosas y se ha aplicado a la tecnología de precisión. Y por último tenemos como un 3% al protocolo LoWPAN. Este es utilizado para intercomunicar dispositivos dentro de una red inalámbrica bajo un direccionamiento IPv6 y ha sido implementado para el monitoreo de cultivos en invernadero. Como trabajos futuros, bueno, el desarrollo del artículo de revisión nos permite establecer cuál es la situación actual de estas aplicaciones agrícolas que se hacen a través de las tecnologías IoT, identificar los criterios elementales que éstas dan para determinar la viabilidad de implementación de nuevos desarrollos en el sector rural enfocados en tecnologías emergentes de la era digital. En consecuencia, bueno, pues se pudo encontrar que las tecnologías IoT adaptadas al contexto agrícola son una base esencial para transformar el trabajo del agricultor y permiten generar un impacto positivo y un cambio social, cultural, económico que en conjunto son la base del progreso de una sociedad. Por lo tanto, se espera que este trabajo y trabajos similares sean un sustento para las investigaciones futuras, continúen con la labor de descubrir y establecer cuáles son las tecnologías más adecuadas para la implementación en el sector agropecuario. Lo anterior, pues con el fin de propiciar una migración tecnológica enmarcada que responda a las necesidades reales que tienen los agricultores. Como conclusiones, bueno, pues se presenta un análisis sistemático para explotar el estado y las tendencias globales de los sistemas de acuaponía, centrándose en sus parámetros de detección relevantes, tecnologías inteligentes e IoT. Este artículo pues nos presenta un estudio del campo en conjunto con el objetivo de simplificar la toma de decisiones con respecto a la configuración de los sensores en estos sistemas acuapónicos y proporcionar una imagen clara de las tendencias de investigación en una acuaponía inteligente. Este documento pues contribuye justamente brindando un pequeño conocimiento técnico de los expertos en acuaponía sobre la parte de automatización, IoT y sistemas inteligentes, y el conocimiento del experto en automatización con respecto a unos procesos biológicos que ocurren dentro de estos sistemas acuapónicos, la creación de un puente hacia los sistemas de acuaponía ampliados para acelerar las contribuciones en el área y que permita la viabilidad, de las soluciones comerciales. Y como referencias, pues no coloqué todas, pero algunas importantes. Bueno, pues de mi parte sería todo. Gracias.